Yo, que enseño antropología, siempre digo que el trabajo de campo es el núcleo duro de la antropología, o sea, ese es el centro álgido desde el que se puede construir la antropología, ¿no? No me imagino qué tipo de antropología se pudiera hacer si no fuera a través del trabajo de campo, ¿eh? Quizás derivaríamos o nos convertiríamos en filósofos, ¿eh? El trabajo de campo es básico en la antropología y es algo que los distingue un poco de otras ciencias sociales. A veces no tanto los temas que se tratan, sino justamente la metodología en que se utiliza para analizar esos temas. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que tenemos que esforzarnos por hacer trabajo de campo. Se está haciendo difícil, ciertamente, pero sí creo que es importante porque es una fuente empírica muy fundamental de lo que hacemos. No somos solamente teóricos, sino realmente tenemos que observar o escuchar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y necesitamos el trabajo de campo. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues es el momento, el espacio, la experiencia en la cual uno se acerca directamente a conocer una situación sin intermediarios. Digamos, el ver los hechos sociales y el convivir con la gente, digamos, en procesos largos, en periodos largos, esto que permiten una mejor compenetración y empatía con la gente. Tengo pues ya más de 30 años como profesional. Comencé a trabajar en Guerrero, me acuerdo, se me quedó muy grabado esa experiencia porque trabajé con Felipe Pardinas en lo que fue la primera escuela de antropología social de la Ibero. Y me acuerdo que me impresionó mucho, era yo un estudiante, que me hicieran firmar un seguro de vida para ir a Guerrero. Y resulta que se firmaba ese seguro de vida porque estaba la guerrilla de Lucio Cabañas activa.
bueno, todos los años en la época de verano es el periodo en el cual los estudiantes hacen sus trabajos de campo, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Bueno, por muchos años, por más de 20 años, nosotros hicimos, no solo ahí, pero en buena medida hacíamos trabajo de campo en la Sierra Tarahumara, llegando a sitios bastante inaccesibles, ¿no? Nunca tuvimos problemas y por supuesto que sí estaba ahí la presencia del narcotráfico, ¿no? Vimos desde hace mucho tiempo sembradíos de amapola y de marihuana, etc., ¿no? Pero yo creo que en aquellos años había un cierto código, diríamos, de honor entre la gente que estaba metida en esas cosas. Tú no te metías con ellos y ellos te respetaban, ¿no? Y punto, ¿no? Y nunca tuvimos ningún problema. Ahora estamos viviendo una situación muy diferente, de violencia generalizada, de enfrentamiento de cárteles, por ejemplo, de penetración, digamos, del consumo de droga en las comunidades indígenas de manera muy llamativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otro contexto muy diferente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en la industria maquiladora y era estudiante y tenía poco dinero, pues hacía los transcursos de viaje del Distrito Federal a Ciudad Juárez en autobús y iba yo sola. Entonces, durante el camino iba conociendo muchas historias de las personas y pues me daba cuenta que eran casi todas contrabandistas al menoreo, ¿no? Eran fayuqueros. Y después a veces tenemos que hacer muchas paradas del ejército, en donde el ejército iba quitándole dinero a la gente. Y pues iba yo sola, era jovencita y llegaba a hoteles que según yo consideraba que eran muy baratos y después me daba cuenta que eran hoteles de paso. Entonces siempre había como esa vulnerabilidad del no saber. No me hacía acompañar de un equipo, no tenía contactos de referencia con quienes reportarme. Entonces hay cosas que voy aprendiendo durante el tiempo, pero que sí me pusieron en vulnerabilidad, ¿no? Y ahora digo, bueno, ¿cómo hice eso? Ya había yo estado en asambleas donde había judiciales durante las asambleas campesinas, pero nunca había habido violencia, pues estaba latente, había la posibilidad, pero no había violencia. Ahora la cosa ha cambiado. En Tanaco, un lugar donde trabajé muchos años, había un aserradero comunal y este aserradero comunal daba trabajo a todos los jóvenes. Resulta que los jóvenes se quedaron sin trabajo y ahora se dedican a la tala ilegal nocturna. Salen en camionetas de 3/4 de tonelada, recorren toda la sierra, tumbando árboles en la oscuridad. Y esto lo hacen porque hay un tráfico ilegal, no de drogas, sino de madera, para alimentar a la industria mueblera. El asunto está en que estos jóvenes están armados y se han enfrentado con el ejército. Ya hubo choques ahí con el ejército. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que te paren en una carretera, que te asalten, que te secuestren, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Hay particularmente ciertas zonas de la sierra donde francamente es imposible trabajar. No quiero decirte más que, por ejemplo, los habitantes de esos pueblos en algunos sitios huyeron y se fueron a esconder a las cuevas porque llegan ahí los grupos los grupos de narcotráfico, etcétera, y tienen sus enfrentamientos, entonces antes les dan pitazo y desaparecen. Pues cuando yo hacía entrevistas en las empresas maquiladoras, me mandaban a los guardias de seguridad y me quitaban las entrevistas, me obligaban a borrar las fotografías, yo tenía que acelerar el paso, ya después cuando iba en el automóvil me seguían hasta que me sacaban del parque industrial, ¿no? Entonces, siendo pues zonas que no eran propiamente privadas, eran federales, ¿no? Y sí, esa parte sí me daba miedo. Y las entrevistadas pues ya no me querían dar después entrevistas porque sentían que iban a ser identificadas y yo también tenía que pensar en no ponerlas en una situación de pérdida de trabajo, ¿no? De las cosas que recuerdo de zozobra, de estar en medio de un conflicto, pues son la división de la localidad en dos, ¿sí? Y bueno, al paso del tiempo supimos que unos eran zapatistas y los otros no lo eran, ¿verdad? Por ahí del 15, 20 de diciembre de 93 vimos toda una columna de burros cargando, de mulas, vamos, de bestias de carga, con la cosecha colectiva que habían hecho y que estaban almacenando, estaban en los preparativos, ¿no?
Y preguntamos qué pasaba y pues ya ahí nos dijeron que se estaban preparando para hacer guerra, ¿verdad? Ya no nos podíamos engañar, vamos, ya era algo evidente que había un conflicto. Llegamos a Nuevo Sabanilla, ahí conocíamos al hijo de Francisco López, un líder muy importante de la ARIC, y había sido el presidente de la ARIC, pero también había sido zapatista. Y bueno, pues ahí pedimos hablar con las autoridades, muy tarde ya los pudimos ver y nos dijeron que no podíamos estar ahí, que nos teníamos que ir a otro día, ¿no? La Sierra de Chihuahua es desde hace mucho tiempo uno de los sitios, sobre todo lo que se llama el Triángulo Dorado, que es un triángulo en el cual se incluyen ciertas poblaciones de Chihuahua, de Sinaloa y de Durango. Es tradicionalmente una zona de mucha violencia, ¿sí? Tradicionalmente de mucha violencia, que tiene que ver, incluso si nos vamos atrás, tiene que ver, o sea, sus registros más antiguos son las rebeliones indígenas de la época de la colonia, el bandolerismo de finales del siglo XIX, los levantamientos de la época de la Revolución, ahí es donde empiezan los levantamientos de la Revolución, y después tiene que ver esto también con con la aparición de la guerrilla en los años 60, y hoy aparece el narcotráfico. O sea, es una secuencia, es una tierra de marginalidad y de violencia que tiene mucho que ver también con las culturas propias. De hecho, yo cuando inicié mis estudios de maestría tenía intención de estudiar un teórico de la violencia, que es Carl Schmitt, un alemán, que cuando finalmente entré a la maestría me dijeron que podía estudiar ahí, pero tenía que cambiar de tema. Y estuve pensando un tiempo estudiar la guerrilla urbana en México. Y en esa coyuntura fue que estalló la violencia política en Michoacán y Guerrero, y entonces comencé a trabajar el tema ese. Yo hice trabajo de campo en una cárcel de la Tarahumara, donde hay indígenas y mestizos. Y por ejemplo, en el mundo mestizo, quizás al viejo estilo español, hay el principio muy arraigado de que la justicia se aplica y se toma por cuenta de uno, que uno tiene derecho a vengarse. Entonces, cuando uno entrevista a la gente, dice, bueno, mire, yo estoy aquí por esto, por esto, por esto, pero eso es lo que yo estoy pagando al Estado por el delito que cometí, pero con la sociedad todavía no acabo. O sea, con la gente que yo me vengué, yo tomé justicia por mi mano, porque así es la manera como nosotros procedemos. Entonces, esa manera de entender la justicia no se ha quitado. La gente tiene, y yo veo en las experiencias actuales de la violencia cómo se reintegran muchas de esas concepciones de la violencia. La gente, tú tienes derecho a tomar la justicia por tu mano. La justicia que aplica el Estado es asunto del Estado, pero tú tienes tus derechos, ¿sí? En Chiapas el conflicto agrario y el religioso han generado ya violencia, y yo creo que tiene que ver con un Estado autoritario que quiere mediante la fuerza resolver las cosas. Ahí podemos hacer un recuento de matanzas en Golonchán, en la Nueva Providencia, en la Selva Lacandona, en Venustiano Carranza, la más reciente en Chincultic, de hace 2 años, ¿no? Por ahí, ¿no? De un grupo que dijo, bueno, pues Chincultic es nuestro, somos mayas, ¿no? Que nos den parte del
nosotros debemos cobrar el ingreso a la zona arqueológica, o en las lagunas de Montebello, ¿no? Taparon ahí, tomaron la entrada para cobrar ellos, ¿no? Mandaron a la policía y pues mal entrenada o mal dirigida o quién sabe qué, hubo muertos, ¿no? Yo creo que la violencia que estamos viviendo en la actualidad es una nueva forma de violencia, y violencia intrafamiliar y otro tipo de violencia, violencia contra las mujeres, desde luego ha habido desde hace muchos años. Pero sí, creo que no es algo nuevo. Sin embargo, creo que las características de la violencia actual sí nos están indicando que hay elementos nuevos muy dramáticos que son distintos a las formas de violencia que existían antes, ¿no? Vivimos la violencia no solo en el trabajo de campo, sino en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, el trabajo de campo es una porción de esa experiencia, pero la vida cotidiana, mira, yo quiero decirte que yo iba por los sonidos, yo te puedo distinguir cuando suena una pistola, un R-15 o una AK-47, sin verlos, solo por los sonidos. ¿Por qué? Porque vivo en una ciudad donde continuamente estamos oyendo balaceras. En Monterrey hemos tenido unos episodios violentos en finales del 2006, inicio del 2007, con una serie de balaceras que se desataron en la ciudad, pero que más bien se veían como, uno lo veía así, pues uno se imaginaba, como que le convenía imaginarse que eran unos arreglos de cuentas, ¿no? Más o menos. Pero realmente empezamos a sentir muchísima presión al final del año 2009, cuando ya nos llegaban muchas historias de lo que estaba sucediendo en Reynosa, particularmente. Ya sabíamos bastante de Nuevo Laredo, pero historias ya cada vez como más cercanas, ¿no? De que la expareja de fulana, ya le agarraron los zetas y lo estuvieron torturando al lado de gente que terminaron matando, y ahí había cuerpos destazados. En enero de 2010 realmente ya sentimos que el cerco se iba acercando cada vez más, ¿no? Ya en el mes de febrero empezamos a ver que los eventos que sucedían en Reynosa ya iban como bajando, ¿no? De norte a sur poco a poquito. Y en el mes de marzo claramente vimos que ya empezaba a suceder en la carretera al kilómetro 100, ya hubo una balacera enorme, ¿no? Entre el ejército y sicarios de los Zetas, ¿no? Ahí cerca de donde yo vivo hay un sitio que le llaman el Crucero de la Muerte, porque han matado tanta gente ahí que ya la gente le cambió de nombre, ¿sí? Entonces, no es solo el campo, sino en general las condiciones de vida, ¿no? De pronto la frontera se acercó y nos rebasó, nos atravesó, nos cruzó, ¿no?